esta situación. Miguel Ordóñez está con nosotros a esta hora, es el director de Pandeportes y wow, yo creo que tendríamos que hacer el programa completo de 3 horas si vamos a entrar en el detalle específico de todo lo que ocurrió para poder llegar a el corte de cinta la semana pasada del estadio Mariano Bula de Colón y de todo lo que ocurrió para poder comenzar con el Estadio Rico Cedeño en Chitré y quedándonos exclusivamente en esos 2 proyectos, porque habría que tomarse un mes para todos los otros proyectos que también tienen una sombra oscura del pasado, señoras y señores. Bienvenido, señor Ordóñez. Cuénteme o resúmame lo de Colón y después nos vamos a mi tierra querida, Chitré. Bueno, primero de todo, muy buen día para ti, Álvaro, el ingeniero Blandón y como dice mi colega, la bella dama. Sí, yo creo que primero que darte bastante crédito a ti porque has hecho una labor periodística intensa en este último año en relación a estos 2 proyectos. Pude ver la semana pasada cuando hablaste en detalle, tú fuiste invitado a un evento que tuvimos tratando de explicar cada uno de los detalles desde la parte contractual, lo que nosotros recibimos y heredamos cuando entramos a la administración, toda la dificultad que fue poder reactivar el proyecto en el caso del Mariano Bula y también aplica muy bien, como bien dices, al Rico Cedeño. Mira, lo resumo brevemente porque la población no tiene que, tú sabes, meterse en tanto detalle. Estás hablando de 6 adendas cuando nosotros llegamos, 3 de costo, un equilibrio contractual el más alto pagado en la historia de la entidad. Ese proyecto, para dar referencia, arrancó en 15.6 millones, el equilibrio contractual fue de 7.3 y es muy importante entender que también hubo una disminución del alcance de esa obra particular en el caso del Mariano Bula, porque originalmente ese proyecto incluía 3 infraestructuras deportivas: el Mariano Bula, el estadio de béisbol, el estadio Jaime Vélez de pequeñas ligas y una remodelación de toda la parte estructural de las graderías del estadio Armando Deli Valdés. Luego, en una de las adendas se disminuye el alcance de la obra, quedando únicamente el tema del Mariano Bula. Es muy importante mencionar también que el Estado en el año 2020, en plena pandemia, no estaba, digamos que, satisfecho con el trabajo del contratista y toma la decisión de resolver administrativamente el contrato, es decir, irnos por la vía legal, alegando pues problemas contractuales. Lo que desde mi punto de vista es imperdonable es que el Estado, teniendo desde mi punto de vista un caso bastante bueno, pierde en el Tribunal de Contrataciones Públicas, hablando en buen panameño, por negligencia y por chambonería. Básicamente el equipo legal en ese momento de Pandeportes ni siquiera se había asegurado de tener debidamente legalizado los terrenos y por ende eso generó todo o desencadenó toda una serie de temas en el tribunal y el tribunal básicamente le dijo a Pandeportes, o en su fallo dice que todas estas cosas que Pandeportes alegaba de retrasos no eran imputables al contratista porque el contratista, al no tener legalizados los terrenos, no podía tramitar ciertos permisos y ciertas cosas, por ende los retrasos no eran imputables o no eran culpa del contratista, sino de la entidad. O sea, y eso es lo que dispara el equilibrio contractual. Por donde se debió comenzar, que era verificar de quién eran los terrenos, eso no se hizo. Así es. Palabras más, palabras menos, así mismo. Sí. Continúe. Bueno, al nosotros encontrarnos con esta realidad, nos dimos cuenta que, digo, estas explicaciones la realidad era que era un proyecto que tenía 8 años abandonado, había muchísima molestia y frustración en la provincia de Colón. El mismo señor presidente de la República me lo dijo a mí, incluso antes, o sea, en el momento de designarme, me dijo que esa era promesa de campaña, que en Colón no les importaba el agua potable, no les importaba el hospital, les importaba el estadio. Ese estadio se convirtió en Colón, como también se ha convertido en Herrera, el Rico Cedeño, una especie de símbolo, ¿no?, de la frustración de la población, una provincia
que tanta gloria nos ha dado. Entonces el presidente me encomendó la tarea y bueno, y todos estos temas te lo definiría como un grandísimo nudo que se había formado, ¿no? La administración anterior nos heredó una, eh, una adenda que no había sido refrendada por la Contraloría, en donde era una séptima adenda, nosotros la echamos para atrás y cuando nos dimos cuenta de eso teníamos varias rutas, uno era la resolución administrativa nuevamente, pero eso era complicado porque ya el Estado había perdido en primera instancia. Entonces vimos eso, vimos reactivar la relación contractual con el contratista original. Esa siempre es la ruta más corta y más rápida para poder retomar un proyecto. Sin embargo, la realidad es que este contratista no nos generaba a nosotros ningún tipo de confianza de que podían terminar el estadio. No quedaba suficiente dinero en nuestros análisis, no quedaba suficiente dinero por pagar en las cuentas, por ende había un riesgo de que no iban a terminar porque no tenían la capacidad, y dos, incluso si lo hacían íbamos a tener nosotros que adendar el contrato, y desde mi punto de vista eso nos iba a convertir en cómplices de todo este mal manejo y todo este desastre. Ok, cuando usted llega, ya habían pasado 8 años de la obra, de retraso, 8 años desde que comenzó. ¿Cuánto nos había costado ya a esas alturas el estadio y por cuánto se había licitado? El estadio se había licitado por 15.6 millones originalmente, como bien dije, para 3 infraestructuras deportivas. Luego hubo una disminución de 2 de las infraestructuras deportivas, el Jaime Vélez y la remodelación de las graderías del Armando Deli. Pero ahí entonces vino varias adendas, una de temas estructurales, en donde se cambió el tema de fundación de Zapata, que es una fundación bastante simple, a pilotes, y eso generó una adenda de alrededor de 4.6 millones de dólares, más otros cambios y otras adendas. Cuando nosotros llegamos, el contrato ascendía a 25.9 millones. O sea, había aumentado 10 millones de dólares, casi el doble en ese momento. De esos 25.9 millones, ya el Estado había pagado 18.52 millones. Es decir, quedaban alrededor de 7.2 millones de dólares por pagar en la cuenta. Y el porcentaje de avance llegó a estar alrededor de un 56% de avance físico, pero con todos los retrasos, porque la obra, cuando nosotros llegamos, la obra ya tenía, cuando nosotros entramos en el 2024, la obra había sido, digamos que abandonada, o la presencia del contratista era mínima desde febrero del año 2024. O sea que hasta que nosotros recuperamos la obra, en febrero del 2025 la obra estuvo totalmente parada y abandonada. Por ende, ese avance real, cuando nosotros empezamos a trabajar, en vez de ser el 55%, era realmente como el 35%. Hubo que hacer muchísimas, digamos que resanamientos de estructuras, hubo que hacer muchísima limpieza, hubo que aplicar muchísimos productos para poder recuperar la infraestructura. Entonces, en realidad nosotros en un año y 2 semanas, digamos que hicimos alrededor del 65-70% del trabajo de la obra, ¿no? Así que sí, ese era un tema. Y bueno, y como bien dices, 25.9 millones era la totalidad en el momento que entramos. A eso súmale el 1.6 que tuvimos que negociar en la parte de la liquidación por mutuo acuerdo. O sea que ahí ya te vas alrededor de 27.5. A eso réstale lo que quedaba por pagar en las cuentas, que son, como te digo, 7.2, ya estás hablando de que eran más o menos 20 millones, y nosotros tuvimos que pasar por Consejo de Gabinete un nuevo contrato al que le llamamos fase 2 del proyecto Roberto Mariano Bula por 15.9 millones. Es decir, la fiesta le terminó costando al Estado alrededor de 36 millones. De ahí es donde sale el famoso número de los 36 millones de dólares, que es lo que le termina costando en realidad al Mariano Bula al Estado panameño y a todos los contribuyentes. Y desconocer, me decían a mí algunos especialistas en el tema, que para construir este tipo de proyectos en Colón se necesita usar pilotes desde un principio. Yo me pregunto, ¿cuál es la experiencia, la trayectoria de una empresa como esta que no sabía eso? Mira, Álvaro, yo vi tu intervención la semana pasada, que me pareció brillante,
y yo creo que haces todas las preguntas correctas, ¿no? Este es un tema que yo como panameño me hago eco de lo que tú has dicho y muchas otras personas han dicho. Esto merece una explicación y una investigación a fondo. Si me lo preguntas a mí como director actual de Pandeportes, cuando llegué, habiendo hecho, probablemente siendo la persona que más conoce este tema, porque yo personalmente revisé los expedientes, yo personalmente hice la investigación, porque soy una persona bastante técnica en el tema. Yo no te tengo respuesta. O sea, esta empresa que se contrató fue la empresa que hizo del estadio Flacobal Hernández, con muchísimos problemas también. Ya tiene problemas, un estadio relativamente nuevo. Muchísimos problemas estructurales, cosas que no hacen ningún sentido. Tú vas al Flacobal Hernández y te paras en la gradería y miras hacia arriba y, por ejemplo, tú ves los cables con las bocinas, tú ves la estructura de las luces, con una inclinación que realmente no hace ningún sentido, que incluso nos preocupa desde el punto de vista de seguridad. Lo hemos revisado, gracias a Dios, pues estamos en la raya, todavía no hay un peligro inminente para la fanaticada, pero eso es un proyecto que tenemos ya viabilizado en el presupuesto de este año para poder meterle las manos y hacer ciertas remodelaciones que no debería ser, que a los 6, 7 años de haber sido entregado al estadio, 5 años de haber sido entregado al estadio, estemos en esta condición. Entonces, a eso súmale que trabajar en Colón es muy complicado. O sea, la situación social de Colón hace que no sea cualquier contratista el que pueda trabajar en Colón. Hay que tener un manejo social. Esa es una realidad. Y este contratista simplemente no tenía ni la experiencia trabajando en Colón, ni la capacidad técnica. Y básicamente, también hay que decirlo, el Estado panameño y la administración de Pandeportes fue lamentable cómo manejó la situación. Se demoraban en las inspecciones, no apoyaban al contratista. Y cuando sumas todas estas cosas, se creó una grandísima bola de nieve. Digo, yo recuerdo como panameño haber escuchado al presidente Cortizo en cada uno de sus discursos hablar del Mariano Bula. Es decir, la voluntad del presidente en esa administración, del 19 al 24, estaba. El problema es que el presidente Cortizo y al final los presidentes de la República solo pueden dar instrucciones. Al final no es el presidente Cortizo el que podía ir y construir el estadio. Entonces yo creo que es evidente que él estaba dándole seguimiento al tema, pero bueno, su equipo le falló. Esa es una realidad. Su equipo no tuvo la capacidad. Yo recuerdo al director anterior, al director Brands, yendo varias veces al proyecto y poniéndose cascos de constructor y hablando de que ahora sí. Eso lo hizo en el año 22, eso lo hizo en el año 23, y al final nunca pasaba nada. Entonces, en realidad no te sabría decir qué era lo que pasaba, pero lo que sí es una evidencia es que pasaron 8 años y el estadio ahí tirado, ¿no? Y si nosotros pudimos llegar en un año y rescatarlo, yo creo que eso demuestra que con voluntad y una organización y un método de trabajo, el trabajo se podía hacer. Y voy con el ingeniero Blandón, desde el día 1 hasta antes que usted llegara, pasaron 4 directores por Pandeportes, así que desde el 2017 hasta el 30 de junio del 2024, todo eso debe ser parte de una investigación para por lo menos preguntarles qué fue lo que pasó a los 4 desde el 2017 hasta que concluyó el gobierno de Laurentino Cortizo. Ingeniero Blandón. Buenos días, Miguel, un placer tenerlo con nosotros aquí en la mañana de hoy. Oiga, permítame hacerle un par de preguntas de carácter administrativo, si tiene bien. Fíjese, usted nos dice que el Mariano Bula costó, por la cifra que tengo, unos 36 millones de dólares. Mi pregunta es la siguiente. Nosotros en Panamá tenemos una tendencia a creer que los gobiernos tienen que hacer obras visibles, grandes. Le pregunto, en el presupuesto suyo para los años siguientes, ¿usted tiene un presupuesto para la administración de ese estadio y el mantenimiento de ese estadio? Porque, por ejemplo, en Colón, que tiene agua cuando Dios quiere, el deterioro de las infraestructuras siempre es grande.
La sal, el mar. Una infraestructura de 36 millones de dólares, pues yo puedo asumir que para un periodo de vida de 20 años tendría aproximadamente entre 1 millón y algo de mantenimiento. Usted tiene en su presupuesto del 2027, 28 y 29, que le toca a usted una parte, previsiones para darle el mantenimiento a eso, porque no importa que cueste lo que cueste, si no hay mantenimiento, eso se va a deteriorar. Sí, mire, ingeniero, es muy buena la pregunta. A ver, y explico porque su pregunta es técnica y quiero explicarle a la población para que la gente entienda cómo funciona. El presupuesto de Pandeportes se divide en dos grandes rubros. Uno es el presupuesto de funcionamiento, que es todo lo que incluye, digamos que planilla, todo lo que tiene que ver con apoyos a federaciones deportivas, todo lo que tiene que ver con compras de equipos, mobiliarios, etcétera, etcétera. Y luego tienes el presupuesto de inversión, ¿ok? ¿Qué pasa? Nosotros hemos trabajado muy duro con el MEF desde que nosotros llegamos para tratar de hacerles entender que la manera que está distribuido el presupuesto no es la manera correcta. O sea, ahorita mismo no se contempla adecuadamente el rubro de mantenimiento. Bien. Para contestar la pregunta específica del Mariano Bula, nosotros lo que estamos haciendo es trabajando una adenda con el contratista para el mantenimiento de 3 años. Eso lo hemos hecho igual con el Mariano Rivera, por ejemplo, el Estadio Mariano Rivera, lo hemos hecho igual, también lo estamos gestionando con el Centro de Alto Rendimiento de Juan Díaz, con el Salón de la Fama, o sea, estructuras que consideramos icónicas. Sin embargo, yo he sido público diciendo que yo no me gusta, o sea, a ver, el Estado no debe de construir obras, desde mi perspectiva, que vayan a ser un ancla y una lastra permanente. O sea, ese estadio que termina costándole 36 millones de dólares al Estado panameño, debería de tener una estrategia, debería de tener un modelo de gestión. O sea, aquí en Panamá solo se juega béisbol 3 o 4 meses al año. ¿Qué pasa con ese estadio los otros 8 meses? O sea, ese estadio es del país, de los panameños, de los colonenses. No se puede la Federación Nacional de Béisbol apropiar del estadio para que juegue quien ellos quieran. Nosotros como Estado tenemos que generarle un modelo de gestión. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, generar un modelo de gestión. Nosotros venimos trabajando muy duro con la Caja de Ahorros, ahora con el Banco Nacional, para tratar de crear un fideicomiso, que es un instrumento, sí, es un poco complejo y no fácil de explicar. Pero en resumen, lo que queremos hacer es crear cuentas de autogestión e independizar cada uno de estos estadios o cada uno de estos recintos deportivos para poder atraer inversión privada y que esos dineros entren a una cuenta transparente en donde, por ejemplo, si vamos a tomar el Mariano Bula, con todos los empresarios que hay en Colón, nosotros podemos lograr que muchos de esos empresarios pongan un dinero, ya sea para derechos de nombre, para publicidad en el estadio, para lo que sea. Y esos dineros lo que tienen es que caer a una cuenta en donde a través de un fideicomiso o un instrumento financiero tengamos un ente del Estado, en este caso, ya sea el Banco Nacional o la Caja de Ahorros, que sea un garante y un administrador que desde mi punto de vista debe ser un administrador, no del Estado, porque ahorita mismo el Estado es el que pone los administradores. Eso debe ser más una especie de asociación público-privada en donde busquemos gente que realmente se dedique a la gestión y administración de los estadios. Entonces, esa es nuestra meta, es generarle un modelo de gestión y administración. Para su tranquilidad, el tema del mantenimiento, como dije, eso ya lo tenemos contemplado. Pero lo que queremos es poder no solo resolver el tema del mantenimiento, sino también enlazar el tema del mantenimiento con el tema de administración para que esos estadios empiecen a generar una rentabilidad y no le cuesten al Estado de manera permanente, ¿no? Director, si le entendí bien, entonces en los 35 millones hay un componente de administración por los próximos 3 años, por lo menos. No. Los 36 millones, ya eso es lo que nos costó el estadio. Usted hizo el análisis correcto. Va a costar alrededor de entre $750,000 y $1 millón al año mantener ese estadio como Dios manda, en todo lo que requiere la parte de infraestructura, material eléctrico, ¿Es un contrato adicional? Plomería.
mantenimiento de las pantallas, todo lo que implica el mantenimiento, insumos de limpieza, todo lo que implica eso va a costar alrededor de $750,000 al año. Por ende, eso será una adenda que tendremos que hacer por más o menos ese monto por los próximos 3 años. Hablemos del Rico Cedeño y el estatus en este momento. Bueno, te lo dije la semana pasada, la buena noticia ahí, Álvaro, es que ya estamos en la fase absolutamente final con la Contraloría General de la República para lograr el refrendo. ¿Qué pasa? Nosotros hicimos, o sea, que ahí fue diferente al Mariano Bula. Nosotros intentamos llegar a una liquidación por mutuo acuerdo que nos hubiese ahorrado todos estos meses. No fue posible, no nos pudimos terminar de poner de acuerdo con el contratista, con la aseguradora. Y bueno, nosotros ahí sí nos fuimos a la parte legal. Considerábamos que era complejo, pero que no podíamos seguir con los brazos cruzados. Gracias a Dios ganamos en el tribunal, pero una vez ganamos al tribunal, lo que ocurre es que la aseguradora tiene que tomar la responsabilidad. Entonces, el proceso, que eso pasó hace 2 meses que tuvimos más o menos el fallo de la Corte, la aseguradora empieza ellos te mandan opciones de contratistas, ellos tienen que hacer una serie de análisis internos. Han habido muchísimas reuniones en Pandeportes viendo cuál es el alcance de lo que falta por pagar en las cuentas, viendo qué sería lo nuevo. El gran problema del Rico Cedeño también es que con los dineros que faltan por pagar en las cuentas no terminamos el estadio por el famoso problema de las luces. Entonces tenemos que hacer una adenda que también le llamaremos la fase 2 del Rico Cedeño, por tema de luces, pararrayos y unos detalles más que tienen que ver con los sistemas especiales de incendio, sistemas especiales de sonido, etcétera. Entonces, otro contrato ultra complejo, que a diferencia del Mariano Bula, no tuvimos la suerte, pues, de poder ponernos de acuerdo, porque al final del día en el Mariano Bula nos pudimos poner de acuerdo con todas las partes. Acá no se pudo, acá hubo diferencias de criterio, pero bueno, ya ese trago amargo y ya todo este tema, que yo sé que es difícil para la población en Chitré entenderlo, pero ya estamos a nada, o sea, ya estamos en la fase final. Todos los días estamos hablando con Contraloría. La Contraloría está haciendo su trabajo como debe hacerlo, muchas subsanaciones al tema del contrato, muchas preguntas técnicas. ¿Qué pasa en estos contratos? Obviamente la Contraloría se fija en todos los rubros que ya el Estado ha pagado, porque tú no puedes volver a pagar un rubro que ya se pagó. Entonces la Contraloría tiene muchas preguntas de ciertas cosas, por ejemplo, cosas como el terreno de juego. ¿Qué va a pasar con eso? Entonces tenemos muchísimos problemas hemos tenido para poder reactivar, pero ya estamos en la recta final. Yo te diría que 97-98% del camino ya ha sido recorrido. Tuve la oportunidad de hablar con el Contralor General de la República la semana pasada personalmente, y él personalmente está dándole seguimiento a este tema, y esta misma semana, por lo que habíamos hablado, ya debíamos de contar pues con el refrendo, y por ende, una vez tengamos el refrendo, por ahí mismo viene la orden de proceder. Así que yo te diría que vas a estar invitado tú y todo tu panel. Estamos pensando la próxima semana probablemente irnos para allá y hacer un acto similar, para ya que la gente vea, porque el presidente Mulino estuvo cuando el tema del intercambiador, pero ahora sí vamos a estar con todas las máquinas y todo parecido a lo que se hizo en Colón, para que ya la gente vea que sí viene. La buena noticia acá, Álvaro, es que este estadio tenía alrededor de 83% de avance, diferente a Colón. Cuando tomas en cuenta el deterioro por el año y todo, ponte que caemos a un 60-65%. Lo que nos falta por hacer es alrededor de un 35%. Y eso es algo que debemos de poder lograr en los próximos 7-8 meses. Y me puedo comprometer contigo como chitreano a que ese estadio va a estar listo para la inauguración del Campeonato de Béisbol Juvenil del próximo año. Ok, ¿cuánto inició costando este estadio en la licitación y cuándo va a terminar costando el estadio luego de todos estos problemas que se tuvieron? La licitación original era por 5.4 millones. Con todas las adendas al día de hoy asciende a 10.5 millones, y la fase 2 que te estoy hablando, la adenda que vamos a tener que hacer para poder terminar todo el tema de las luces, etcétera, serán alrededor de otros 2.4 millones de dólares. Estás hablando de
13 millones de dólares, sí. Así es. Algo que debía haber costado 5.4 va a terminar costando 13. Importante mencionar que en estos 10.5 millones de dólares que te dije, hay un equilibrio contractual también de 3.2 millones de dólares pagado en su totalidad. Y nosotros ahí sí pusimos la denuncia. Ese es un tema bien complejo porque ese equilibrio contractual se pagó fuera de forma y fuera de lo que está estipulado el contrato. Esos equilibrios contractuales, y el del Mariano Bula y en este caso el de Rico Cedeño, decía claramente el acuerdo que se tenían que pagar como cuentas de avance de obra paralela. Es decir, el contratista avanzaba y presentaba una cuenta paralela de equilibrio contractual. Y acá eso se pagó en su totalidad, y el último pago, las primeras cuentas se pagaron como decía el contrato, pero el último pago de 1.8 millones se hizo con un refrendo de la Contraloría de la administración anterior, y el pago salió completo por 1.8 millones, y realmente ahí fue donde nosotros dijimos, hey, esto aquí sí no lo podemos, o sea, queremos resolver el problema, pero esto es un tema ya penal que tiene que investigar el Ministerio Público, y esa investigación está en curso ahorita mismo. Tengo entendido que que ambos temas están, uno por intermedio de Pandeportes y otro por intermedio de un ciudadano en manos del Ministerio Público. Así es. Y nosotros colaboramos. De hecho, nosotros ya como administración hemos puesto 5 denuncias. Tenemos estos 2 proyectos. Bueno, perdón, el Mariano Bula no fue una denuncia puesta por nosotros, como bien dice, fue una denuncia anónima, pero a nosotros nos compete porque el Ministerio Público ha ido a hacer muchísimas preguntas y eso es un proceso que lleva ya meses. El caso del Rico Cedeño sí fue una denuncia que pusimos nosotros. El caso del proyecto Estela Sierra, que es un proyecto en Arraiján, pusimos denuncias en un proyecto de Las Lajas en Chiriquí. Entonces, sí, nosotros trabajamos de la mano con el Ministerio Público, facilitando toda la información. Como siempre he dicho yo, al final, mi trabajo es una posición más de ejecución, una posición ejecutiva. Nosotros colaboramos en todo lo que el Ministerio Público nos pida, pero no somos nosotros los que estamos constantemente detrás de eso, ¿no? Yo no soy fiscal, como he dicho, ¿no? Pero evidentemente comparto, como cualquier panameño, la frustración y la molestia de que estos dineros públicos se hayan malgastado de la manera que se ha hecho. Pero yo voy más allá también, Álvaro. Yo creo que siempre apuntamos los cañones hacia el tema de los contratistas. Entendamos que hay que investigar qué pasó en la administración anterior. Los funcionarios de Pandeportes que fueron parte de la administración anterior tienen muchísima responsabilidad. De hecho, desde mi punto de vista, tienen más responsabilidad porque son los que marcan la pauta con los contratistas. Entonces, aquí hay negligencia. O sea, te vuelvo y te repito, si nosotros pudimos sacar el estadio en un año, entonces que alguien me explique por qué en 8 no se pudo sacar. O sea, ¿qué pasó? O sea, en el peor de los casos hay corrupción y en el mejor de los casos hay incompetencia. En ambos casos hay una responsabilidad con la población. Oiga, y para cerrar, hay gente preguntándome el tema de la figura de los patronatos. ¿Qué piensa usted de que sean patronatos los que administren los coliseos deportivos? Y segundo, ¿qué beneficio recibe el Estado de los eventos deportivos que se llevan a cabo en estos coliseos? Por ejemplo, cuando se llena el estadio Rommel Fernández, al que tiene Pandeportes que darle mantenimiento permanentemente con recursos del Estado. ¿Qué beneficio recibe Pandeportes de los llenos en los estadios cuando hay béisbol juvenil o béisbol mayor? Hablemos un poco ya para cerrar del tema de los patronatos y de estos beneficios que recibe, y cuando se hacen eventos o conciertos en los estadios, ¿recibe Pandeportes beneficio también? Ok, empecemos por el tema de los patronatos, ¿no? Yo he sido muy claro en cuál es mi posición y cuál es mi opinión personal. Ojo, y digo, es una opinión personal. Yo no estoy a favor de los patronatos en el marco deportivo. Reconozco que hay patronatos que han funcionado muy bien en este país
Por ejemplo, el patronato de Panamá la Vieja, el patronato del Teatro Nacional, el patronato del Hospital del Niño, el patronato del Santo Tomás. O sea, son patronatos que han demostrado que sí funcionan. Ahora, yo no conozco cuáles son los estatutos y cuáles son las reglas de esos patronatos, por ende no puedo hablar. Yo puedo hablar por el que yo conozco, que es el patronato del Rod Carew. Y desde mi punto de vista es un muy, muy, muy mal acuerdo para el Estado, el patronato del Rod Carew. Y es muy simple. El Estado paga $33,000 al mes, esos son $396,000 al año. Además paga la luz y paga el agua. Esos son otros cerca de $300,000 al año. O sea que tú estabas hablando de que el Estado panameño arranca en $700,000 en rojo porque mantiene el estadio. Para enlazar con tu otra pregunta, el Estado no recibe ningún tipo ni siquiera, o sea, no te estoy hablando de recursos, no recibe ni siquiera, o sea, el Estado por estatutos del patronato no puede auditar cuando el patronato del Rod Carew alquila el estadio para un concierto. Y sabemos que se alquilan en $35,000 por concierto. Vallas publicitarias, concesiones de comida, venta de mercancía, ticket, boletería. O sea, el Estado no recibe $1. Ni siquiera no solo recibe $1, sino que ni siquiera recibe un reporte de eso. Entonces, alguien me tiene que explicar a mí por qué alquilar un estadio, que es un bien del Estado hecho con dineros del Estado, es autogestión. O sea, eso es el equivalente, Álvaro, a que si el Estado hace una carretera y va donde ti y te dice, Alvarado, toma la carretera y tú cobras el peaje. Qué cómodo. O sea, si la carretera es el bien del cual emana el alquiler. Entonces, yo ese tema personalmente no estoy de acuerdo. Hay ahorita mismo, por ejemplo, en el caso del Mariano Bula, y seguramente vendrá con el caso del Rico Cedeño, una iniciativa en la Asamblea de crear el patronato del Mariano Bula. Yo lo he dicho y yo contesté, pedí que nos dieran tiempo, pero yo quiero ir al segundo debate y yo quiero, como decimos en buen panameño, enfrascarme con los diputados y explicarles esto. Al final yo creo que todos queremos lo mismo. Queremos que se gestionen y se administren los estadios de manera correcta. Al final del día, una idea como el patronato puede sonar bien en teoría, pero en la práctica, en el ámbito deportivo, no ha funcionado. Porque los miembros del patronato se convierten en, básicamente, gestores de fondos públicos que se reúnen una vez al mes, conversan sobre diferentes temas, comen comida china y de ahí no pasa nada. Entonces, yo he sido parte de esas reuniones. Director, sí. ¿Por qué no piensa en una idea como esta? Yo tengo el Mariano Bula, tengo el Rod Carew, tengo el de Chitré. ¿Por qué yo no cojo esto? Pienso en voz alta. Tengo $35 millones que en libros me aparece que esto cuesta. Vamos a suponer que eso cueste en realidad 20 millones. Por decir cualquier cosa, pues. ¿Por qué yo no hago de todos estos estadios? Porque estas son obras diseñadas para usarlas 3 meses. Y el resto del tiempo pasan sin uso. ¿Por qué yo no hago cojo un conjunto de todo esto y lo pongo en acciones y lo vendo? Para que el que compre esas acciones. Clubes. Sí, clubes. Así como, por ejemplo, en los Estados Unidos los estadios son de los clubes, no son del Estado. Entonces, aquí yo estoy construyendo obras de alto nivel de costo, ¿sí? Que tienen bajos rendimientos para la sociedad, porque son de $35 millones. Yo estoy seguro que no lo vamos a dar de mantenimiento. Entonces, ¿por qué no estudiamos un mecanismo mediante el cual yo voy a privatizar eso y le doy una parte al Estado de las acciones y el que compró se encarga del estadio? Entonces, pensemos en formas nuevas de administración, porque a mí me preocupa es que, así como estaba pensando en un estadio, pienso en los hospitales. Hay gente que quiere hospital oncológico en todos lados, pero hacer un hospital es una cosa y mantener los otros. El mantenimiento anual de un hospital oncológico es equivalente al precio de ese. Si me costó 200 millones de hacerlo, me cuesta 200 millones operarlo y mantenerlo. Wow. Al año. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, estos 35 millones ahora, al cabo, no estoy diciendo por usted, sino al cabo de 5 años, ¿qué le va a pasar a eso? Ese no va a ser su valor, porque no le van a dar el mantenimiento. Entonces,
¿por qué no pensamos en otra forma de hacer este tipo de obras? Ingeniero, eso fue exactamente lo que yo le planteé hace un momento y estoy totalmente de acuerdo con usted. Ojalá. Empresas privadas. Súmese y apóyeme y ayúdeme. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero usted sabe qué es lo que pasa. Que estamos teniendo una conversación interesante aquí, pero ¿sabe cuál es la realidad? ¿Usted qué piensa que va a pasar después con mañana, donde nosotros hagamos eso, al día siguiente empieza el ataque sucio en medios digitales de parte de todas las fuerzas que controlan esos estadios y digamos las cosas como son? La Federación Nacional de Béisbol controla todo lo que tiene que ver con la taquilla, todo lo que tiene que ver con los estadios. Miren lo que pasó el día de la inauguración del Mariano Bula, ¿no? Hubo un problema con el tema del montículo. Un tema simple. El montículo se utilizó una proporción de arena y arcilla que no fue la correcta, por ende el montículo quedó simple. Yo pregunto, toda la taquilla de ese día, de ese estadio, más los siguientes 2 días... Estamos hablando de a $5, 5,000 boletos son $25,000 que cobró y que entraron directo a las arcas o que entran directo a las arcas de la Federación Nacional de Béisbol. ¿Usted no cree que la Federación Nacional de Béisbol debería de tener, como lo tiene la Federación Nacional de Fútbol, un director de operaciones? Alguien que llegue y que inspeccione si el montículo está bien o no. ¿Por qué Pandeportes tiene que llevarse el palo de que el estadio está mal hecho, de que el montículo no sirve? Si el Pandeportes hizo el estadio, si nos equivocamos y la proporción que se utilizó, eso no debería de ser un problema. ¿Por qué la Federación Nacional de Béisbol no tiene una persona que vaya recorriendo los estadios y se dedique? Eso fue lo mismo que pasó con la arena Roberto Durán en el tema de FEPAVA, cuando se dañó el aire acondicionado. Pero cuando se dañó el aire acondicionado salieron y le pagaron a un recinto privado $3,500 y ahí no dijeron nada. Entonces, el Estado panameño está en una posición en donde no se puede ganar. Si tú haces las cosas, resulta que te apresuraste y que el estadio no estaba listo. Y es culpa tuya. Si no las haces, entonces no eres capaz y no resuelves los problemas. O sea, estoy totalmente de acuerdo con usted que esto tiene que cambiar. Ahora, para cambiar, ingeniero, la gente tiene que pensar de la manera que usted está pensando. O sea, la población, vivimos en este sistema deportivo paternalista en donde la gente piensa que es la obligación del Estado mantener todo, pagar todo. No es así. Lo que usted plantea tiene un componente de un modelo occidental. O sea, claro que hay que buscar. Es que yo voy más allá. No, los otros 8 meses, yo tengo que ver cómo hago para ir a Major League Baseball, hacer otros eventos, traer gente a los estadios para que nos generen una rentabilidad. Los estadios no pueden quedar ahí al garete para que la federación o las ligas provinciales hagan lo que les da la gana, porque no fueron ellos los que pagaron el dinero para hacer los estadios. Bueno, un mensaje final. Me dicen acá que todavía el estadio Mariano Bula no está totalmente terminado. ¿Eso es así? Está 98%, Álvaro. Evidentemente son, ahorita mismo lo que tiene el estadio Mariano Bula es un acta sustancial de entrega. Las actas sustanciales de entrega se reciben, se pueden gestionar cuando la obra tiene más de 95% de avance. Digo, si a esas vamos, el Toco Castillo también estamos terminando en liquidación, porque siempre hay detalles finales que con el contratista, por ejemplo, cosas que tú te vas dando cuenta. Y para darte cuenta de esos detalles tienes que usar el estadio. ¿Me explico? Entonces hay un periodo de garantía. Entonces, mientras que el estadio todavía está en un proceso de lo que se llama el periodo de liquidación del contrato. Entonces, hay detalles como ese tema del montículo, por ejemplo, o el tema del infield, de la arcilla alrededor del infield, que nosotros ya le solicitamos al contratista. Y se criticó mucho, pero nadie dijo que ya para el día de domingo estaba resuelto el tema. Y hoy, que Colón está en la carretera y regresa creo que mañana al estadio, el estadio ya está en perfectas condiciones. Decimos lo malo, pero a veces no decimos lo bueno. Por supuesto que hay otros detalles pequeños que estamos trabajando. Entonces, el estadio sí está, o sea, el estadio tiene permiso de ocupación, tiene inspección de bomberos, tiene todo lo que tiene que tener. El que diga que el estadio no está listo es una mentira, porque los bomberos, SINAPROC, todos los entes que son responsables de entregar y otorgar los permisos para que se dé el permiso de ocupación, si el estadio no estuviera listo, entonces ellos hubiesen sido cómplices del tema. Y eso está.
Entonces, el estadio sí está listo, la gente puede estar tranquila, que si hay detalles que tenemos que corregir, que van saliendo con el tiempo, por supuesto que sí, y tenemos un contratista que está dispuesto a hacer esas correcciones, ¿no? No, definitivamente que para lo que teníamos hace un año y lo que tenemos en este momento, yo creo que, caramba, hay que valorar el esfuerzo que se ha hecho en terminar esta obra y el llamado a los responsables del tema del Rico Cedeño para ver si le metemos el acelerador y ya comenzamos con esto. Ya usted habla del 97% del trámite avanzado, así que para lo que falta y confiar en que para el campeonato juvenil el próximo año ya vamos a tener el Estadio Rico Cedeño, que para nosotros en especial, y el ingeniero Blandón lo sabe, representa algo muy especial, no solamente como chitreano, sino que el nombre que lleva ese estadio es el nombre de un hermano de mi querida abuela Rebeca, Rico Cedeño. Yo vivía atrás del estadio. Así que todos en la familia recordamos a Rico Cedeño siempre. En abril estaría cumpliendo, creo, me acaban de decir, 77 años. Y murió en el cuadro prácticamente de juego. Sufrió un pelotazo en la parte trasera de la oreja por un lanzador que no involuntariamente, no estamos responsabilizándolo, corrió a primera base y allí cayó. Fue levantado, lo llevaron a el hospital. En ese momento no habían las facilidades de iluminación en el aeropuerto de Chitré. Cuando llega la avioneta a buscarlo para trasladarlo a la capital y estaba la avioneta sobrevolando y vehículos, los pocos que habían en Chitré en ese momento estaban iluminando la pista, se comunica que Rico Cedeño había fallecido. Así que esa es la historia, para que no sé si usted la sabía, don Miguel Ordóñez. No, sabía lo del pelotazo y sabía lo de la importancia pues de simbólica de Rico Cedeño, sabía lo del pelotazo, no sabía que había sido tal cual lo narraste. Yo tenía entendido que había muerto por complicaciones, pero muchas gracias por compartir esa historia. En realidad, esto es lo más importante de estas cosas, ¿no? A veces nos olvidamos de la historia que hay detrás de estos estadios. Mira, yo quiero a ti como chitreano que has estado detrás de esto y a todo el pueblo chitreano mandarles, y yo sé que hay frustración, pero yo creo que lo que hicimos en el Mariano Bula debe de comprarnos por lo menos un poquito del voto de confianza. Créanme que nuevamente me mojo y me comprometo aquí y me pongo yo en la misma línea. Si ese estadio no está listo, yo personalmente pongo mi puesto a disposición. Yo llegué aquí a trabajar, a seguir las instrucciones del presidente Mulino. Somos una administración de trabajo y tenemos la capacidad para hacer las cosas. Y ustedes van a tener un gran estadio y lo van a tener pronto. Yo sé que han sufrido, pero créanme que ya estamos mucho más cerca de la línea final de lo que estábamos hace un año, hace unos meses. Los jugadores no somos pocos, así que no se le ocurre estar hablando de renuncia. No, usted haga el estadio. No esté pensando en renunciar. Haga el estadio. Y eso no me gustó, eso de que voy a renunciar. Y le agradecemos. Le agradecemos. Yo sé que hay mucha gente preocupada por el tema, interesada por el tema, pero una cosa es estar fuera de la barrera y otra es estar dentro de la barrera de los toros, tratando de resolver todos estos nudos de la burocracia que genera el Estado. Así que gracias, don Miguel Ordóñez. Bendiciones. Gracias a ti, Álvaro. Un abrazo. Ingeniero, muchas gracias. Hasta luego, cuídese. Vamos a deportes casualmente, a ver qué nos tiene el sobrino suyo, Álvaro Alvarado Crespo. Álvaro Adiel. Deportes con Álvaro Alvarado Crespo.